acabas de entrar al ejército británico y en menos de 3 meses hay una probabilidad real de que no salgas vivo. Te presentas en un barracón con otros 40 chavales que jamás ha sostenido un rifle. Te rapan la cabeza. Te lanzan un uniforme que no encaja con nadie y te pegan 2 chelines al día. Eres un soldado raso. El rango más bajo. En teoría, estás aquí para aprender a combatir. En la práctica estás aprendiendo algo muy distinto. La guerra está en curso. Por lo que tienen 6 semanas de entrenamiento básico. 14 más. Para aprender a no morir como infantería. Durante este tiempo te humilan y te utilizan para el trabajo sucio que los de arriba no quieren hacer en el cuartel. Pero, ¿qué pasa cuando termina el entrenamiento? Pues te dan un fusil Enfield, una bayoneta de espiga y un casco de acero que pesa casi 1 kilogramo. El uniforme de lana absorbe la lluvia como si estuviera diseñado para mantener mozo. El Lee Enfield es bueno. Un soldado entrenado puede disparar 15 rondas por minuto con precisión. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes llegaron a pensar que cada unidad británica tenía ametralladoras por el ritmo de fuego. Pero hay un problema. Tú no eres ese soldado. Llevas poco tiempo y de momento tus funciones son otras. Aprendes a acabar una trinchera en 20 minutos. Akamar Khan fraya directamente de la lata y que la ametralladora brain se atasca si no la limpias cada noche. Un soldado americano gana casi el triple por hacer lo mismo. Pero este es el bando que te ha tocado. El instructor que te enseña todo esto perdió 2 dedos en Dunkirk. Pero cada vez que alguien le pregunta no quiere responder el por qué. A los de arriba les interesa que sepas la menos información posible y justo cuando empiezas a sentir que entiendes algo, te embarcan rumbo a Normandía. Ahora formas parte de una compañía de fusileros de 120 hombres. Sobre el papel sois una unidad más del batalo, pero en la práctica vas a absorber la mayoría de las bajas. La primera vez que se artillería cerca, tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Pierdes el control. Aunque no quieras admitirlo y no eres el único. Y ahí aprendes tu primera lección. Verdadera. Si no estás alerta y no sacas a tus emotions de la ecuación en el campo de batalla, no vas a tener una segunda oportunidad. Y fue el caso de muchos. Para agosto de 1944, las divisiones de infantería británicas en Normandía perdieron hasta el 75% de sus hombres originales. La matemática es brutal y sencilla. En una campaña de fusileros, sobrevivir es lanzar una moneda al aire. Aquí eres prescindible. Solo ocupas del lugar de alguien ya quedó, esperando no acabar igual. Por eso lo ves claro. En tu mente la única opción es ascender. Tras varios meses, te conviertes en cabones. Segundo, al mando de una sección de 10 hombres. Tienes más responsabilidad y el mismo riesgo que antes. Tu paga sub a 3 chelines y 3 pennies al día. Un aumento pequeño para la responsabilidad que te toca asumir. Te encargas del grupo de la brain. 3 hombres. Una ametralladora Ligra y 500 rondas de munición. La brain es un arma extraordinariamente precisa para ser una ametralladora Ligra capaz de disparar 500 rondas por minuto. Aunque en la práctica se usa en ráfagas cortas para no fundir el cañón. Cuando la sección ataca, tú proporcionas fuego de cobertura mientras el grupo de fusileros avanza y tus manos tiemblan al cargar el cargador. Aunque te dices a ti mismo que es por el frío, mantienes la cabeza baja. Ves al hombre que tienes al lado recibir metralla en el cuello y 20 minutos. Después estás comiendo tus rations porque el sargento dice que necesitas comer. Llevas una foto en el bolsillo del pecho de alguien que se
Lama Mary o John o Dorui y no has escrito a casa en 3 semanas por no subscudecer. Da igual lo que escribas por la censura militar tacha con tinta negra cualquier cosa que se parezca a la realidad. Algunos soldados aprenden a escribir en clave descriptions de un pasaje inexistent o referencias a libros que nadie ha leído. Solo para que alguien en casa sepa que siguen vivos sin que el censor tenga nada que borrar. Otros simplemente dejan de escribir. No por falta de amor, sino por el lenguaje que conocen no. Tienen palabras para lo que están viviendo. El primer problema real del ascenso es este. Si el cabo mur. Tú tomas el mando y si la sección queda inmovilizada por estás suprimiendo la posición equivocada. Esas muertes recaen sobre ti. Tienes 19 años y la vida de 9 hombres depende de decisiones que tomas en fracciones de segundo bajo fuego enemigo. El ascenso ligo rápido y eso debería preocupar por la rayo por la que ligo rápido es que las vallas entre suboficiales son altísimas. Los alemanes saben perfectamente cómo luz un cabo lance. Saben que arrays tu quien da las órdenes y en combat eso te convierte en objetivo prioritario. No levas nada diferente al resto. Pero de alguna manera los francotiradores siempre te encuentran. Justo cuando empezabas a adaptar a la prisión del liderazgo, el sistema te empuja un escalón más arriba, te conviertes en cabo. Ahora mandas la sección entera oco a 10 hombres bajo tu mando directo y ganas 4 chelines al día. Levas una subfusil Sten, lo cual te identifica como mando. Lo cual te marca para morir. El Sten era una maravilla de la producción en serie. Costaba apenas 2 libras y 10 chelines fabricarlo. Se podía ensamblar en una hora y era tan sencillo que los grupos de resistencia en la Europa ocupada los fabricaban en talleres clandestinos. También era famoso por encasquillarse en el peor momento posible. Algunos cabos se deshacen del Sten y cargan un fusil normal en su lugar y tú decides si eso es cobardía o sabiduría. Una decisión que dais bastante sobre cuánto tiempo levas en el frente. La boca se te seca antes de cada asalto hasta el punto de que no puedes tragar. Pero vas de todos modos. Lideras al grupo de fusileros hacia delante mientras el grupo brain cuber. Tomas decisions en segundos que determinan quién vive y quién no vuelve a casa. Y después del combat te sientas a escribir cartas a maiders que nunca has conocido. Su hijo murió con Valencia. No mencionas que murió gritando. No mencionas que murió por un seto que abandonasteis a la mañana siguiente. El ejército no quiere esos detalles y las maiders tampoco. Aunque a veces piensas que merecerían saberlo. En tiempo de paz, alcanzar el rango de cabo leva años. En Normandía, un hombre capaz lo consigue en 6 meses, y la rayo es simple y escalofriante. Los hombres capaces que estaban delante de él ya están muertos. Cada ascenso rápido es un recordatorio silencioso de que ocupas el yugo de alguien que no sobrevivió. Pero entonces llega algo que cambia las reglas del yugo por completo. Sargento de pelotón. Te asignan 36 hombres y algunos de ellos no deberían estar aquí. Algunos no saben reaccionar bajo prisión. Otros ni siquiera confían en el que tienen al lado. Y ahora arrays tu tienen que hacer que funcionen como una unidad. Arrays segundo al mando con 6 chelines al día. 3 veces lo que gana un soldado raso recién legado. Por primera vez tienes acceso al comando de sargentos. Mayor comida. Algo de alcohol. Un sitio donde sentarte que no si baro. Tu esposa envía cartas que lees con una linterna dentro de una trinchera. Escribe sobre el racionamiento sobre el refugio Anderson del Jardín sobre si estarás en casa para Navidad y tú le respondes, música,
Hablando del tiempo porque nunca mencionas las caras que ves cuando cierras los ojos. El racionamiento en casa es real. Cada adulto británico tiene derecho a un huevo a la semana. 50 g de mantequilla al día y 100 g de carne. Tu esposa es cola 40 minutos para comprar pescado. Tu comes carne enlatada en una trinchera y no subscuel de los dos lo tiene pe. El comandante del pelotón es un segundo teniente de 21 años. Recién salido de la Academia de Oficials. Sin un solo día de combat a sus espaldas. Tu levas tu años peleando. El tiene education y rango. Tu tienes experiencia y el respeto de los hombres y si es listo. Te escucha. Si no es listo. Estará muerto en una semana y tú estarás mandando el pelotón de todas formas. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente perversa. Cuando el teniente muere, tú asumes el mando sin ceremonia ni papillo. Simplemente 36 hombres. Mirándote esperando órdenes mientras que en rondas de mortero alrededor. Te conviertes en el Q machine vivo al pelotón mientras el ejército te envía tenientes de reemplazo Q durante una media de 3 semanas. Empiezas a decir de aprender sus nombres porque el cost emocional de perder a alguien con nombre es demasiado alto y te limitas a llamarlos teniente y punto. Pero sobrevivir como sargento tiene un precio que nadie te advirtió y no es solo el peligro físico, sino la erosión lenta de algo dentro de ti. Cada carta que escribes a tu esposa es un poco más corta que la anterior. Cada vez que un soldado nuevo te pregunta cómo es el frente. Sientes un vacío donde antes había algo parecido a la empatía. No te estás volviendo más fuerte. Te estás volviendo más hueco. Y lo peor es que el ejército necesita exactamente eso. Hombres huecos que sigan funcionando. Entonces se abre una puerta que muy pocos cruzan. Suboficial mayor de regimiento. El rango más alto al que puede llegar un soldado alistado. 12 chelines al día. UNO por batalo. Portas un warrant real. No una comisión de oficial. Y en el campo de desfile. Incluso los oficials obedecen tus instructions. Has pasado por cada rango alistado que existe. Has enterrado a hombres que tú mismo entrenaste. Y has visto a chavalis converters en soldados y a soldados converters en cadáveres. Las órdenes permanentes del ejército dicen que la disciplina y buena conducta de la campaña dependen de tu celo, capacidad y integridad. En la práctica mentions a 800 hombres funcionando mientras los oficials toman decisions. Que los matan. Arrays el pegamento invisible del batalo. Y sin embargo, el sistema de clases británico se asegura de que nunca olvides tu lugar. Algunos suboficials mayores reciben commissions tardías y se convierten en oficials. Pero los regimientos de Villa Estirpe, los de dinero antiguo y apellidos aristocráticos, nunca los aceptan del todo. Te llaman caballero temporal, lo cual significa que en realidad no eres un caballero en absoluto. Has sangrado más que cualquiera de ellos. Has mandado más hombres que la mayoría. Pero la línea entre alistado y oficial es tan rígida como una trinchera de hormigón y cruzarla no garantiza que te reciben al otro lado. Pero el mundo de los oficials tiene sus propios horrors. Y empiezan aquí. Segundo teniente. Tienes 21 años. Ganas 11 chelines al día y mandas un pelotón de 37 hombres. La mayoría de los cuales son mayores que tú. Tu sargento de pelotón tiene más experiencia en combat de la que tú jamás acumularás. Porque no vas a vivir lo suficiente para acumular. En Normandia, un oficial subalterno de infantería tiene una probabilidad de UNO entre 10 de salir aileso con una tasa de bajas de 204 por cada 1000. 4 veces la de los capitanes y 6 veces la de los generals. Mueres a este ritmo porque lideras desde el frente.
Orc levas pistola en lugar de fusil. Orc lier mapas de obliga a cuidar quieto y por los francotiradores. Alemanes estén entrenados específicamente para identificar al hombre que da las órdenes. La diferencia de supervivencia entre un oficial y un soldado raso no es ideología ni valencia. Es que el oficial tiene que ser visible para ser útil. Cada manana que te despiertas es estadísticamente improbable. Y sin embargo, te levantas. Te pones al frente del pelotón y avanzas hacia el siguiente objetivo. Como si las probabilidades no existieran. Porque si tus hombres ven que dudas, todo se desmorona. Pero si de algún modo sobrevives lo suficiente, ligas a capitán. Mandas una campaña entera entre 120 y 150 hombres y ganas 16 chelines y 6 peniques al día. Has sobrevivido tanto tiempo que tu propia supervivencia resulta sospechosa. La mayoría de los hombres con los que entrenaste están muertos y para 1944. Algunos comandantes de campaña tienen 23 años. Lideran a 150 hombres en combat. Escriben cartas de condolencia a las de una vela y deciden que pelotón va en cabeza sabiendo que ir en cabeza significa absorber las bajas. En la batalla de los setos de Normandía, conocida como la Guerra del Bocage, algunas campañas sufrieron el 100% de bajas en sus oficiales en menos de 2 semanas. Los capitanes que sobrevivieron lo hicieron a menudo porque estaban heridos en el hospital y sus compañías los habían perdido antes de que les tocara el turno. Querías el ascenso te encontró a ti y ahora entiendes algo que nadie te explicó en la academia. Cada escalón hacia arriba es un escalón más profundo dentro de una maquinaria diseñada para consumir hombres. Teniente Coronel, mandas un batalo 800 hombres distribuidos en 4 campañas de fusileros. Una campaña de cuartel general y una campaña de apoyo. ¿Conoces a estos hombres por su nombre? Has entrenado con ellos. Has comido con ellos y ahora tomas decisions que los matan. En Normandía, un batalo podía perder entre el 30 y el 50% de su fuerza en cuestión de días. Pero tú ya no los ves morir. Les informes, cifras de bajas, solicitudes de reemplazos y recuerdas que has 6 meses enseñaste en cabo. Alier mapas y ahora su nombre aparece en una lista y nunca va a volver a casa. La distancia del mando no embota el dólar. Simplemente lo aplica. Lo paga con intereses. En Arnhem, el teniente coronel John Frost defendió el puente con 740 hombres de su batalo paracaidista durante 4 días contra 2 divisions Panzer de las SS. Ocho de los 9 comandantes de batalo de la primera aerotransportada fueron muertos o capturados y la división perdió el 80% de sus efectivos. El mariscal Montgomery lo calificó como un 90% exitoso y esa frase revela algo sobre el abismo que separa a quienes toman las decisiones de quienes pagan sus consecuencias. General de Division, mandas a 15,000 hombres. Tu cuartel general está a kilómetros del frente y tienes oficials de Estado Mayor, ayudantes, conductors y un cocinero. Duermes en una cama. Comes comida caliente y no has escuchado un disparo de fusil en mes. Pero cada mañana llegan los informes de bajas a tu mesa y tú decides que brigada ataca. Cuando comprometer la reserva, se avanzar o consolidar positions. Cada decisión intercambia vidas por terreno. Terreno por tiempo. Tiempo por objetivos. Que alguien por encima de ti consideró que valían el cost. Una división blindada puede mover 70 tanks en unas horas. Una división de infantería mueve a sus hombres a pie a 4 km per hora por carreteras que el enemigo puede bombardear. La velocidad de avance y el cost en vidas
son dos curvas q siempre van en directions opuestas y tu arrays quien decide donde se cruzan. En Arnhem, la primera división aerotransportada fue destruida esperando un relevo que nunca ligó. El general de división, Roy Urquhart, quedó aislado de su cuartel general durante 36 horas. Gran parte de ese tiempo escondido en el ático de una casa particular. Mientras sus hombres morían alrededor de un puente que no podían mantener. 15,000 hombres bajo tu mando y estás tumbado en un desván escuchando explosions sin poder hacer absolutamente nada. Ahora levas las solapas rosas en el cuello. Assists a conferencias con hombres que sonríen. Te dan la mano y te arrebatarían el mando mañana mismo si pudieran. Churchill cambiaba generals como otros hombres cambian de camisa y podría ser el siguiente. Te dices a ti mismo que alguien tiene que tomar estas decisions. Que estás salvando vidas tomándolas bien. Algunas noches casi te lo crees. Mariscal de campo. Mandas ejércitos enteros. Cientos de miles de hombres. Titros de operations que abarcan continents. Tus decisions se propagan como ondas sísmicas a través de nations y la historia recordará tu nombre. Aunque si como hero o como carnicero. Depende de quien escriba los libros y quien gane la guerra. Montgomery comandó el octavo ejército en el alemán con 190,000 hombres atacando a lo largo de un frente de 64 kilómetros, precedidos por un bombardeo de casi 1,000 canons que duró 5 horas y media y consumió más de 1 millón de proyectiles, 13,560 balas. Churchill dijo que antes de el alame nunca tuvieron una victoria y después nunca tuvieron una derrota. Pero lo que Churchill no mencionó es que 2,350 de esas bajas eran hombres muertos. Cadáveres tendidos en la arena del desierto que nunca escucharon esa frase célebre. Estos eran los mariscales de campo. Ganó la guerra. También la pasó tomando decisions que mató a decenas de miles de los hombres que confiaban en ellos. Y eso es lo que significa el mando en la cima. Ya no cargas un fusil, cargas el peso y el peso no se quita jamás. Ni siquiera cuando forman la rendición. Ni siquiera cuando los vaitores leen las calls de Londres. Ni siquiera décadas después. Cuando te música, despiertas a las 3 de la mañana y sigues viendo las cifras detrás de los párpados. No olvides apoyar este tipo de contenido suscribiendo y viendo este otro video muy curioso que os encantará.